Ya. Ahora sí. Eso, ahí sí. Bueno, les damos la bienvenida a este webinar que quisimos hacer con académicos del núcleo del magíster otra vez aparezco yo, del magíster en Administración de Empresas, nuestro MBA de la Santo Tomás. Jesús Cuyumaya es académico nuestro y es miembro del comité académico del programa. Él es profesor asistente de la Facultad de Economía y Negocios y doctor en Administración de Negocios de la Universidad de Chile. Me presento, yo soy Catherine Korn, yo soy la directora del programa en la Universidad Santo Tomás y hoy voy a moderar este webinar con este tema que es tan relevante, gestionando el engagement en la era de la transformación digital. Ustedes saben que desde hace tiempo ya el tema de la digitalización en el trabajo ha venido creciendo, pero con la pandemia fue una cosa explosiva. Entonces ahí Jesús nos va a contar ahí todas las implicancias que hay para las personas y los equipos de trabajo. Así que los dejo ahí con Jesús. Al finalizar la presentación, va a haber un espacio para consultas. Ya. Sí, muchas gracias, Catherine, por la presentación. Bueno, como muy bien dijo Catherine, mi nombre es Jesús Cuyumaya, soy profesor del MBA de la Universidad Santo Tomás, también soy profesor asistente de la Facultad de Economía y Negocios, sociólogo, magíster en recursos humanos, doctor en administración de negocios, y en esta oportunidad quiero motivarlos a estudiar un MBA, ¿ya? A partir de este webinar, ¿ya? El cual va a estar focalizado básicamente en dos temas. Primero, definir lo que es el engagement o compromiso, y posteriormente hablar de qué es lo que ocurre con el engagement en el contexto de la transformación digital, ¿ya? Cuáles son los efectos de la transformación digital en el engagement y también en el puesto de trabajo, ¿ya? Por eso el webinar se titula Gestionando el engagement en la era de la transformación digital. ¿Me escuchan bien? Y me confirman que ahora cambió el slide. Por Sí, favor. Sí, perfecto. se cambió. Súper. Sí, sí, Súper. impecable. Perfecto. Gracias. Entonces, como introducción, la verdad es que el mundo de las empresas sufre muchos cambios. Se habla mucho de esto del mundo VUCA, volatilidad, complejidad, ambigüedad, incertidumbre. Y la verdad es que hay varias cuestiones que están afectando a la empresa y por lo tanto a todos los trabajadores que están desempeñando su trabajo en la organización, ¿ya? Lo que trato acá de poner con estas imágenes es justamente algunos de estos cambios. Si se fijan, vemos a una persona trabajando desde su casa, ¿ya? Todo lo que implicó esto del teletrabajo, fruto de un cambio justamente inesperado que era la pandemia del COVID. También vemos una imagen de un robot saludando ahí a un trabajador, algo que probablemente en unos años más va a ser más común de ver. Vemos abajo también dos personas viendo un código, probablemente programando algún algoritmo, y los gerentes justamente lo que hacen muchas veces es gestionar los algoritmos, ¿ya? Y para eso tienen que tener, por ejemplo, muy claro el componente ético para que los algoritmos no tomen decisiones sin este componente tan importante que es la ética. Y también vemos ahí unas manos que lo que quise simbolizar es todo el tema cambio climático que también está afectando a las empresas y a los trabajadores. Lo que vamos a focalizarnos ahora es, ahí llegó ahí una notificación, vamos a focalizarnos específicamente en el contexto de la transformación digital, ¿ya? Podríamos hablar de muchas cosas, de muchas variables que influyen en este entorno cada vez más complejo, pero específicamente vamos a estudiar cómo afecta el tema digital, lo que podría ser específicamente lo que les mencionaba de los algoritmos, ¿ya? O también lo que se llama la Big Data, o estos grandes volúmenes de datos, específicamente en el engagement. Entonces nos vamos a focalizar en este webinar en esa variable. Entonces, lo primero es definir qué es el engagement. Yo les dije hace un rato que era el compromiso,
¿ya? Normalmente no se traduce, no por algo de que se vea más atractivo en inglés, sino que el engagement como palabra en el idioma inglés tiene un componente emocional que no necesariamente está en la palabra compromiso en el idioma español, ¿ya? Básicamente el engagement tiene que ver con un estado mental del trabajador. Específicamente lo definen los autores como un estado mental positivo relacionado con el trabajo que se caracteriza por tres dimensiones: el vigor, la dedicación y la absorción. ¿A qué refieren estas dimensiones? Básicamente, el vigor refiere a un componente energético, ¿ya? Que el trabajador despliega durante su jornada laboral. La dedicación se refiere a un componente más emocional, que el trabajador también ejecuta y despliega durante también toda su jornada laboral, y la absorción que tiene que ver con lo cognitivo, ¿ya? Entonces el engagement tiene esa gran ventaja que logra englobar tres cuestiones súper importantes: la cognición del trabajador, la emocionalidad, la emoción que ocurre en el lugar de trabajo, y también el componente energético, cuánta energía despliega el trabajador cuando desempeña su trabajo. Ahora bien, que ya definimos el engagement, repito, un estado mental ya que el trabajador tiene mientras realiza su trabajo y que se caracteriza por estas tres dimensiones. ¿Por qué es tan estudiado el engagement? Básicamente el engagement es estudiado porque es un buen predictor de varios importantes resultados para la empresa, ¿ya? Por ejemplo, el bienestar individual, la satisfacción laboral, ¿ya? Un trabajador que está comprometido probablemente va a ser un trabajador que va a estar más satisfecho en el lugar de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿por qué el engagement es importante? Bueno, es un predictor, me está prediciendo el bienestar. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando un trabajador está satisfecho en el lugar de trabajo, tiene cierto grado de bienestar? Dejo la pregunta abierta a ver si alguien quiere responderla. ¿Qué pasa cuando un trabajador está contento en la organización? ¿Qué cosas? Aumenta claramente la producción. Productiva, muy bien. Ahí no veo quién opinó, Ah, lo pero siento, Yasna. Yana, gracias Yana. Exactamente. Una persona que está feliz en el lugar de trabajo, que está contenta, incluso que puede llegar a sentirse realizada, probablemente va a ser una persona más productiva, y como de hecho ahí lo mencionan unos autores, el rendimiento va a ser superior, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un encadenamiento de cuestiones positivas para la empresa: bienestar individual, rendimiento, ¿ya? Yo, bueno, no les comenté, pero mi área de investigación y de docencia es la gestión de personas o la gestión de recursos humanos, y una de las cuestiones clave para el área de recursos humanos justamente es que las personas sean felices en el lugar de trabajo, pero que también tengan un buen rendimiento, ¿ya? Y otra cosa más, ¿ya? También creatividad e innovación. La literatura nos muestra que las personas que están comprometidas también son más creativas y más innovadoras. Dos cuestiones súper importantes, especialmente en este mundo incierto y complejo que estamos viviendo actualmente. Entonces, ahora les quiero presentar brevemente este modelo que explica el engagement, ¿ya? El modelo que explica el engagement, para los que saben inglés lo van a entender, si no yo se los puedo traducir, es el modelo de demandas laborales y recursos que está ahí enunciado en el título. Podemos ver en el eje X los recursos, en el eje Y las demandas, high, low, alto, bajo, ¿ya? Y este modelo tiene la gran gracia de que lo que hace es predecir diferentes estados mentales. ¿Se acuerdan que el engagement yo les decía que era un estado mental? Bueno, este modelo predice engagement y también predice otros estados mentales que no son tan positivos como el engagement. Específicamente lo que es el boredom, que se puede traducir como aburrimiento, la apatía, y en color verdoso el burnout. Probablemente el burnout lo han escuchado, tiene que ver con agotamiento sostenido, tiene que ver con estrés, y se puede traducir como el síndrome del quemado, una persona que está básicamente bajo un nivel de agotamiento en el lugar de trabajo importante, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que hace este modelo? Este modelo es súper parsimonioso, y con estas dos grandes palancas de demanda y recursos nos permite entender cómo se generan estos estados mentales en el trabajador, ¿ya? Vamos a partir con el virtuoso, por ejemplo, el engagement. El modelo dice que cuando hay altos recursos y altas demandas, el trabajador se compromete, ¿ya? Por ejemplo, un trabajador que terminó un MBA quiere tener muchas demandas
cognitivas, positivas en su lugar de trabajo, desafiante, y además tiene los recursos, toda la formación que recibió en el MBA, probablemente se va a comprometer muy fácil en su lugar de trabajo, ¿ya? Si volvemos a la definición de engagement, entonces tendría una alta cognición, ¿ya? Usaría harta atención en todo su trabajo. Si vamos a la dimensión de dedicación, tendría una emociones positivas cuando desempeña su trabajo, y si nos vamos a la energía, también sería un trabajador que desempeña su trabajo de manera bastante energética, ¿ya? Y vamos a pasar también rapidito los otros estados mentales. El aburrimiento, ¿ya? Fíjense que ocurre cuando un trabajador tiene altos recursos pero pocas demandas. Yo creo que va haciendo sentido, ¿no? Cuando un trabajador tiene muchos recursos, tiene una preparación importante, pero en su trabajo las demandas que recibe no son altas, sino bajas, probablemente se va a aburrir, ¿ya? Acá, para que quede claro, ¿qué son las demandas y los recursos? ¿Ya? Las demandas y los recursos, las demandas son elementos del ambiente que pueden ser físicos, psicológicos y organizacionales que tensionan al trabajador, ¿ya? Mientras que los recursos es lo opuesto. También son elementos del ambiente físicos, psicológicos y organizacionales, pero que ayudan a enfrentar esas demandas, ¿ya? Sigamos entonces con el estado mental de la apatía, bajo, bajo. Personas que tienen pocas demandas, es decir, pocos elementos del ambiente que lo tensionan, pero también tienen pocos recursos, es decir, son personas que quizás están poco preparadas o no hay fit respecto a su preparación con la tarea que están desempeñando, ¿ya? Y finalmente el estado más peligroso para la organización y también para las personas, que es el burnout, básicamente ocurre cuando un trabajador tiene altas demandas, ¿ya? Pero tiene pocos recursos para enfrentarlas. Imagínense un lugar de trabajo con mucho conflicto interpersonal y donde, por ejemplo, el líder no entregue el apoyo necesario o el equipo entregue una supervisión de apoyo para enfrentar ese alto nivel de conflicto interpersonal. Probablemente la persona en un par de semanas o en un par de meses se va a ir quemando hasta llegar en este estado bastante negativo, ¿ya? Entonces, súper importante este modelo porque nos ayuda a entender el engagement, pero también otros estados mentales del trabajador. Ahora vamos a ir haciéndonos, ya que contestamos la primera pregunta, la segunda pregunta de este webinar, que tiene que ver con la transformación digital. ¿Qué demandas y recursos surgen de la transformación digital? ¿Ya? La transformación digital no es algo nuevo, ¿ya? Estuvo la revolución industrial cuando se introdujeron las máquinas, las cadenas de ensamblaje, etcétera, pero es algo constante que las organizaciones van sufriendo a medida que avanzan los años. Eso sí, en los últimos años ha habido una irrupción tecnológica muy importante respecto a lo digital, específicamente respecto a la introducción de algoritmos, específicamente la introducción de Big Data, incluso la introducción de inteligencia artificial y robótica al lugar de trabajo. Entonces, todas estas nuevas dinámicas que están surgiendo, probablemente lo que van a hacer es que van a tensionar al trabajador, ¿ya? ¿A partir de qué? De nuevas demandas y nuevos recursos que van a surgir de esta transformación digital. Y bueno, esta presentación yo la hice en base a un artículo o un paper científico que escribí con un colega, ¿ya? Así que quiero aprovechar de mostrarles también los resultados de esa investigación, en donde justamente nos hicimos esa pregunta: ¿cuáles son las demandas y recursos asociados a la transformación digital? Que la literatura ha identificado que surgen a partir de la transformación digital, o sea, que están asociados a la era de la transformación digital. Básicamente, la primera tiene que ver con que los gerentes, los trabajadores, ahora que están frente al computador por varias horas, ¿ya? Donde llega mucha información, una demanda laboral va a ser el estar constantemente atento a esta información. Entonces nosotros llamamos a esta nueva demanda atención sostenida y reacciones rápidas. ¿Por qué? Porque el gerente, ustedes en un futuro o actualmente, van a tener mucha información y además de tener que tener una atención sostenida, van a tener que reaccionar de manera muy rápida a toda esa información que les va a llegar, que va a ser
información de grandes volúmenes, de ahí el tema de la Big Data. Entonces, esa es una nueva demanda asociada a la transformación digital y es bueno reconocerla en un primer paso, porque así nosotros vamos a ir entendiendo qué es lo que va a tensionar a nuestros subordinados o a mí mismo en el lugar de trabajo y por lo tanto también vamos a poder gestionar esa demanda de una mejor manera, creando los recursos necesarios para enfrentar esa nueva demanda. ¿Ya? Hay otras demandas también, si se fijan ahí está la demanda de mantenimiento y dependencia del hardware, del software. Yo creo que estamos todos de acuerdo que dependemos del software, por ejemplo, de Teams. Si no fuera por Teams, no podríamos estar acá en este webinar. Si no tuviera un computador, probablemente también de buen procesamiento, mi voz se escucharía mal, se caería la charla, muchas cosas. Entonces, ¿qué demanda tienen los trabajadores hoy en día y está presionando a las empresas y organizaciones? Tener un buen hardware, tener un buen software y no solamente tenerlo como un recurso, como un tangible, sino que también mantenerlo y se genera después una dependencia de ese software. Nuevamente, es súper importante tenerlo claro, ¿ya? Si uno ve la literatura anterior de demanda y recursos, esta identificación no está tan clara, es más bien difusa. Entonces, un primer paso para poder hacer gestión, que es de hecho la primera palabra de este webinar, es reconocer cuáles son las demandas asociadas a la transformación digital. Y luego nos vamos con otros autores de Merout y Baker que nos dicen que también, y esto está asociado a lo que mencionaba en un comienzo respecto al teletrabajo, de que se va difuminando la barrera entre trabajo y familia. ¿Ya? Yo mismo, por ejemplo, ahora estoy dando este webinar desde mi departamento, entonces hay un conflicto, puede haber un conflicto entre trabajo y familia. A algunas personas quizás no les va a molestar, a otras personas sí, a otras personas de una manera intermedia. Pero sí debemos reconocer que una demanda laboral es que se va difuminando la relación entre trabajo y familia, por ejemplo, de hecho, respecto a lo que mencionaba anteriormente, como los software y los hardware y los algoritmos nos permiten trabajar de manera telemática, eso genera otra consecuencia que puede ser negativa o positiva, ¿ya? Que es justamente esta demanda de barreras difusas de trabajo, entre trabajo y familia. Pero también hay recursos, ¿ya? No todo es negativo, probablemente también ustedes estaban pensando mientras yo hablaba de todo esto que bueno, las demandas no son negativas y positivas, dependen de la persona cómo la percibe. Y uno puede clasificarlas en demandas desafiantes, por ejemplo, y otras demandas tensionales. Pero también surge, de hecho, si nos volvemos a la teoría del modelo que les expliqué hace un rato, este concepto de los recursos, que eran elementos del ambiente que ayudaban a enfrentar las demandas. ¿Ya? Entonces, acá en los recursos, yo no se los mencioné, pero la literatura hace una distinción entre lo que son los recursos personales y los recursos laborales. ¿Ya? Entonces aprovecho de definir lo que son los recursos personales. Básicamente los recursos personales son autopercepciones de eficacia que tiene el mismo gerente o trabajador de su trabajo. ¿Ya? Son cualidades, son como las competencias, habilidades a veces innatas y otras veces adquiridas que tenemos nosotros los trabajadores. Entonces nosotros también en este paper identificamos recursos personales asociados a la transformación digital. Y el primero tiene que ver con algo que los gerentes que están insertos en las industrias deben desarrollar o ya tienen desarrollado, que es lo que llamamos ambidestreza gerencial. ¿Ya? ¿Qué es la ambidestreza? Básicamente es la capacidad que tiene un gerente de explotar los recursos existentes, pero a la vez explorar nuevos recursos. ¿Ya? Una capacidad bastante valorada, si se fijan, yo puse el mantel del mundo VUCA, de cuestiones ambiguas, complejas, de muchas variables que están tensionando la organización. ¿Qué capacidad más apropiada entonces de un gerente de ser capaz de explotar los recursos actuales, pero también mirar hacia el futuro y tener una mirada más a largo plazo? ¿Qué les recomendaría yo a ustedes entonces si son gerentes o van a ser próximamente gerentes o líderes? Tener y desarrollar esta ambidestreza. ¿Cuál sería un segundo recurso personal que he logrado identificar? Lo que es la reflexión digital. Básicamente se define como la tendencia a reflexionar respecto al impacto de lo digital en el quehacer de la organización, ¿ya?
Es una habilidad que yo creo que todas las personas tenemos, ¿ya? Pero probablemente las personas que están en cargos de liderazgo tienen que tener una mayor reflexión digital, es decir, tienen que reflexionar de manera mucho más profunda respecto al impacto de lo digital y de la inteligencia artificial en el puesto de trabajo. Por ejemplo, ChatGPT. No sé si alguno de ustedes lo ha usado. ¿Alguien ha usado ChatGPT acá? Sí, sí, ¿Yanna? sí ¿Sí? lo he usado. ¿Y lo ha Así es. usado Ya. para un contexto laboral o algo personal? Sí, para contexto laboral, realmente. Y personal en verdad igual, sí. No Ya, lo uso tanto, pero cuando ya me siento en la parte del burnout, necesito ya, como estar GPT para poder como revitalizar un poco la mente y tener otra idea, como otra perspectiva de una idea. Y para eso es sumamente efectivo, encuentro yo. buenísimo. Sí, totalmente de acuerdo, Yana. De hecho, yo también lo he usado también más en el mundo laboral, pero es una herramienta que claramente está impactando y probablemente en los próximos años, ya cuando yo haga esta pregunta, todos vamos a conocer ChatGPT o una versión mejorada del ChatGPT o de otra herramienta. La verdad es que esa es la más conocida, pero hay muchas otras. Entonces, esta capacidad de reflexionar respecto al impacto de ChatGPT, que de hecho Yana lo hizo en su comentario, es una capacidad que un programa de MBA quiere desarrollar, o al menos en mi curso, ¿ya? En el curso que de hecho yo parto este fin de semana, que es Liderazgo y Cambio Organizacional, justamente lo que vamos a hacer es generar una conversación y una reflexión respecto a estas cuestiones que yo le estoy contando acá de manera mucho más sucinta, pero que si siguen el programa de MBA lo vamos a conversar ya de manera mucho más extendida. Repito, una buena competencia para un gerente pues, para poder gestionar a sus colaboradores y también gestionar esta futura relación que se va a dar entre la inteligencia artificial, los robots y el empleado y el colaborador. Ahora vamos con los otros recursos, que son los recursos laborales. Ya, los recursos laborales son definidos como elementos del ambiente que ayudan a enfrentar las demandas laborales. ¿Ya? O sea, ya no son recursos que uno tiene de manera innata o adquirida, sino que son recursos que te entrega la organización. Por ejemplo, un buen líder. Por ejemplo, la remuneración. Por ejemplo, el apoyo que me dan mis colegas. ¿Ya? Por ejemplo, los procesos automatizados. Por ejemplo, la información. ¿Ya? Acá, específicamente, relativo a lo que es el tema del webinar, nuevamente, transformación digital, este entorno digital del trabajo, hemos reconocido dos recursos laborales. El primero es la automatización. Hay muchos procesos que gracias al avance de la tecnología se han automatizado. De hecho, en la revolución industrial, como les mencionaba, una de las grandes cosas que ocurrieron positivas fue que se automatizaron varios procesos, se perdieron puestos de trabajo, pero se crearon otros nuevos. Y lo mismo es lo que va a pasar ahora y está pasando en este momento. No hay que tener miedo a que los robots o lo digital o el chat GPT me va a quitar mi trabajo. Al contrario, me va a apoyar, como decía ahí Jasna, pero también va a generar nuevos puestos de trabajo que estén relacionados con esta nueva dinámica. ¿Ya? Segundo recurso laboral que identificamos tiene que ver con la Big Data y análisis predictivo, ¿ya? Tiene que ver con estos grandes volúmenes de información que a través de los algoritmos nosotros podemos generar análisis predictivos que nos permiten y reducen la carga de trabajo de manera importante. ¿Ya? Nos da nueva carga de trabajo, nos da otro tipo de carga de trabajo con otra naturaleza, pero nos ayuda a tener más información, ¿ya? Y por lo tanto, el recurso laboral lo que quiere un poco mostrar es que la transformación digital nos trae varios desafíos, pero también nos trae varias cosas positivas, ¿ya? Así que acá hay todos ejemplos de recursos laborales. Yo me imagino, y ojalá que después de que termine alguien diga, bueno, pueden haber más recursos laborales, totalmente, más recursos personales y más demanda, ¿ya? Esto está en constante estudio, así que muy bien recibido ahí. Si alguno de ustedes, mientras yo hablaba, se le ocurrió otro recurso laboral, otra demanda laboral. Entonces, vamos a volver acá a entender un poco, está bien, estamos teniendo una buena reflexión, pero es importante conocer, al menos de manera general, cuáles son los métodos para conocer y medir demandas y recursos. Yo le he mencionado un set de demandas y un set de recursos que básicamente nos van a explicar estos estados mentales y específicamente el estado que queremos conseguir, que es el estado mental del engagement. Pero ¿cómo medimos esto? ¿Ya?
Tradicionalmente se hace con encuestas, ¿ya? Hay algunas escalas que nos ayudan a entender y recoger información sobre las demandas y recursos. La típica encuesta que a veces ustedes le ha tocado diseñar o distribuir en su empresa o contestar, como las encuestas de clima, ¿ya? Donde ustedes le hacen una serie de preguntas en base a ítems y tienen un formato de respuesta tipo Likert. Esa es una forma de capturar demandas y recursos y de alguna forma conocer los niveles de engagement del trabajador, ¿ya? Pero hay otra forma. Si nos vamos a métodos cualitativos, por ejemplo, puede ser una entrevista en profundidad, pueden ser métodos de observación y también métodos de focus group, donde ustedes, como gerentes, inviten a sus colaboradores y de alguna forma traten de, en una conversación, conocer cuáles son las demandas y recursos que están teniendo fruto de la introducción de la inteligencia artificial, por ejemplo, y a partir de eso hagan un diagnóstico y autodiagnóstico respecto al impacto de estas nuevas tecnologías en la empresa. ¿Ya? Por ahí también menciono otro método, ya que son los biomarcadores. Específicamente he tenido la oportunidad de hacer investigación de base neurocientífica, ¿ya? Algo que también yo creo que en los próximos años probablemente va a expandirse a la consultoría o también dentro de las gerencias de las empresas, que tienen también como objetivo tener información más objetiva, biológica, del engagement y de los niveles de burnout de un colaborador, ¿ya? Específicamente eso se puede hacer, por ejemplo, midiendo lo que es dilatación pupilar. También se puede hacer a través de un EEG que mide nuestras ondas cerebrales. También hay otros dispositivos que miden la cantidad de sudor, cuánto uno suda mientras, por ejemplo, desempeña un trabajo, ¿ya? Hay formas de capturar información de demandas y recursos con biomarcadores. Yo creo que es importante también mencionarlo. Y ahora quería terminar ya con algunas recomendaciones, ¿ya? Yo que lo que quise hacer acá es un poco una clase abierta, un poquito más resumida de lo que vemos en el MBA, así que si les pareció interesante, nuevamente los invito a obtener más información del programa. Y acá, básicamente, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Ya? Las demandas, repito, no son negativas ni positivas, aunque claramente hay algunas que yo creo que para la gran mayoría de las personas pueden ser percibidas como negativas. Y esas es importante disminuirlas, ¿ya? Por ejemplo, mucha carga de trabajo, conflicto interpersonal, violencia, estados emocionales negativos. Esas ustedes como gerentes tienen que disminuirlas. Segundo, entrenar a sus trabajadores para enfrentar las demandas laborales. Muchas veces hay demandas laborales que no van a poder eliminarse. Hay algunas que sí, como el conflicto, pero hay otras que no, como la atención sostenida y las reacciones oportunas o rápidas. Eso debido a la información que nos llega por los dashboards, por los cuadros de mando integral, por los sistemas que tiene la empresa, yo no los voy a poder disminuir. Pero sí lo que puedo hacer es entrenar a los trabajadores para enfrentar y tener mejores reacciones. Por ejemplo, también generar programas de descanso. Como yo sé que mi trabajador va a estar todo el día frente al computador, la importancia de los breaks, la importancia de el descanso para justamente solventar esa atención sostenida y que finalmente no se agote, ¿ya? Tercer punto, empoderar. Recuerden que los recursos personales tienen que ver con el propio individuo, entonces es súper importante siempre lo que se conoce como empoderamiento psicológico, es decir, empoderar para aumentar los recursos personales de sus colaboradores y de uno mismo, ¿ya? Eso se puede hacer con las técnicas clásicas de capacitación, con coaching, con mentoring. Hay varias herramientas en gestión de personas que nos permiten justamente este empoderamiento. Y como última recomendación, ustedes que van a ser líderes o ya son líderes, ¿ya? Es súper importante el aumentar los recursos laborales. Recuerden que los recursos laborales tienen que ver con el contexto organizacional en donde el trabajador está inserto. Y por lo tanto, el líder es quien puede gestionar ese contexto, ¿ya? Y por lo tanto, ustedes como líderes tienen que entregar supervisión de apoyo, entender lo que las personas están sufriendo cuando ahora están comunicándose a partir, por ejemplo, de puras reuniones virtuales. Eso debe tener un impacto en algunos positivos, en otros negativos. Entonces, conocer a los trabajadores
y liderar para aumentar los recursos laborales es una muy buena recomendación, especialmente en este contexto de la transformación digital, ¿ya? Así que les quería dejar esas 4 recomendaciones. Bueno, y le quiero dar las gracias por su atención. Espero que esto haya sido de su interés, que le haya mostrado un pequeño barniz de lo que vemos en el MBA, específicamente en el curso que yo eh, realizo, que es el curso de liderazgo y cambio organizacional. Hay otros cursos que también son muy interesantes y van muy en la línea de transformación digital. Les dejo mi correo por si tienen quieren mandarme alguna pregunta, y también mi página web donde pueden encontrar mi liga, LinkedIn, Google Scholar, donde están mis papers y otras cosas más. ¿Ya? Así que muchas gracias y quedo muy atento a sus preguntas. Gracias, Jesús. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Si quieren, prenden su cámara, si no, no. María Soledad tiene una pregunta. Gracias, profesor Juyumaya. No, quedé en una duda. Dígame. ¿Cómo afecta, o si se ha visto, digamos, cómo afecta? Porque yo no vi dentro de los recursos personales, por ejemplo, la habilidad digital, ¿ya? Yo creo que es un recurso importante por ahí, no sé si me equivoco o no, pero es un factor la edad, porque generacionalmente a lo mejor unos están más dotados y otros menos dotados. Uno ve de repente en el ámbito, por ejemplo, académico, que hay profes, por ejemplo, que en la pandemia colapsaron, porque ellos estaban acostumbrados al pizarrón y esto de que les transformaran, digamos, la plataforma. Entonces, ¿hay estudios, digamos, de la variable edad, por ejemplo, en la habilidad digital? Buena pregunta, colega, María Soledad. Sí, hay algunos estudios, pero respecto específicamente a lo digital, hay menos, porque claramente es un fenómeno mucho más reciente. Bueno, de hecho, yo justamente en otro artículo estoy viendo esa variable. Yo al principio les mencioné que había varias variables que están haciendo que este mundo sea cada vez más complejo, y una de esas tiene que ver con las diferencias generacionales. Otra, me podrá decir alguien, tiene que ver con la inclusión de personas con discapacidad. Otra tendrá que ver con la inclusión de personas de diferentes géneros, etnias, culturas. ¿Ya? Respecto a la edad, a mí me parece que claramente hay diferencia, ¿ya? En lo que podría ser, por ejemplo, un centennial, un nativo digital, y un boomer, alguien que más bien tuvo que aprender en el proceso, ¿ya? Em, Así que sí, habría una diferencia. Yo creo que la habilidad digital específicamente sí. Yo creo que sería un buen recurso personal a investigar. Personalmente no lo he hecho. Entiendo que hay poca literatura, pero sí, yo creo que la habilidad de manejo, por ejemplo, de los software es algo que perfectamente puede ser un recurso personal súper importante para gestionar el engagement en el contexto de transformación digital. Y claramente también hay diferencia respecto a la edad, ¿ya? Eh, Repito, Centennials, generación Millennial versus X, Boomers. Claramente ahí hay un tema de que lo digital a uno les llegó antes y a otro les llegó después, y por lo tanto eso puede también incluso generar conflicto. Y claro, en una posición de liderazgo es súper bueno tenerlo claro. Como tú das en el ejemplo, si yo tengo un pool de profesores, unos de, unos de 30 años y otros más de 50, claramente va a haber una diferencia, y tú como líder tienes que saber esa diferencia y gestionar esa habilidad, capacitar a las personas que no la tengan. Y incluso ahí lo que a mí se me ocurre mucho es cuando yo les decía esto del coaching, es muy bueno, muchas veces se ve como algo externo. Ah, voy a traer una experta en coaching. Ah, voy a traer una consultora. Pero hay que aprovechar las capacidades que tienen los mismos colaboradores. Perfectamente tú podrías hacer que los colaboradores más jóvenes, más nativos digitales, hagan una capacitación o le hagan un coach a un trabajador ya de mayor edad, ¿ya? Y a la vez también, ¿qué logras ahí? Logras una de las recomendaciones, que era empoderar a los colaboradores. Y por otro lado, tú también, para no dejar también a las personas con experiencia, que son súper importante también la experiencia que ellos tienen, lo haces de vuelta. Entonces tú tienes a los baby boomers también haciendo de coach
o de capacitador de los más jóvenes que probablemente también tengan ahí algunas cuestiones que mejorar. ¿Cómo lo ves tú, María Soledad? Gracias, sí, ¿Mm? clarísimo. Yo lo he visto en profes, por eso te digo que sí era una variable que está analizada, porque yo creo que la habilidad digital, el que no la tiene, genera más estrés efectivamente de las labores que tú tienes que hacer porque sabes que te va a demorar o no entendiste o no sabes cómo hacerlo. Sí, correcto, yo comparto 100%. Entonces es Buenísimo. un tema a investigar. Totalmente, totalmente. Súper, atento a ¿Alguna más otra preguntas. consulta? Yo tengo una consulta mientras se animan. Yo soy de un área, para que usted sepa, un poquito más lejana de los recursos humanos. Yo doy clases de finanzas. Soy la fría calculadora del equipo. Eh, hay, respecto al engagement en sí, ya sea en la era digital o no, o en otros contextos, ¿hay diferencias por países? Me refiero porque cada país tiene su cultura distinta. Buena ¿Qué, pregunta. qué dice la literatura al respecto? Y una buena pregunta, Catherine. ¿Hay literatura? Tampoco hay mucha, lo sé porque en otro artículo que estoy escribiendo con una colega, estamos justamente viendo el engagement a nivel internacional, desde una perspectiva de international management, y hemos encontrado literatura, pero poca, ya escasa, ya. ¿Qué es lo que hay? Claramente los países occidentales y orientales tienen distintos valores culturales y por lo tanto el engagement varía, ¿ya? Hay un estudio que también dice que dentro de Europa, Europa más del este tiene un comportamiento distinto a Europa del oeste, pero básicamente tiene que ver con los valores, ¿ya? Tiene que ver con los distintos valores culturales, por ejemplo, los niveles de individualismo. Hay países que son más Exacto, individualistas que otros. Eh, exacto. lo que también, lo que valoran, hay países que son, eh, que discriminan más a las personas de distinto género que otros, ¿ya? Entonces, eso va configurando una dinámica distinta. Eso sí debo decir que una de las cosas por qué el engagement es un concepto tan bueno para predecir resultados organizacionales es que si bien hay variación, no hay mucha variación, ¿ya? No es algo que varíe mucho, ¿ya? Si uno ve la aplicación de la escala que mide engagement en distintos países, en general muestra indicadores relativamente parecidos, pero sí se observan diferencias específicamente en lo que mencionaba yo En el específicamente con individualismo. el individualismo. Totalmente. Por ejemplo, países más individualistas, probablemente lo que es grupal va a ser menos valorado y por lo Claro. tanto, todo lo que tiene que ver con estas demandas y recursos que son grupales no van a tener importancia, ¿ya? En cambio, en los países menos individualistas, yo me tendría que investigar el engagement con una perspectiva mucho más grupal y de equipo, ¿ya? Buena pregunta. Mm. Como ustedes ven, esto es un tema muy, muy Sí, interesante. totalmente. Aquí me dieron ganas al tiro de vincularlo con la diferencia entre grupo y equipo que también vemos en la clase. Ustedes saben que en los grupos de trabajo primero van las personas y en los equipos de trabajo primero van las metas y objetivos. ¿Ya? Entonces hay varias distinciones que podemos ir haciendo y que, bueno, lo hacemos en clase, así que los invito ahí a motivarse a ver si nos vemos en clase. Pero atento a más preguntas. Díganme. Bueno, y si no, no pueden hacerla ahora o están complicados, también pueden escribirle a Jesús, ahí están los contactos. Sí, Si tienen totalmente. dudas respecto del programa del MBA, así como tenemos profesores expertos en estas áreas, también tenemos en marketing, tenemos en recursos, o sea, en finanzas, en estrategia, en Yo control de quisiera hacer una pregunta, gestión. Anselmo, sí, respecto al magíster. Ya que está hablando algo de lo digital y todo, ¿esto es 100% presencial o tiene algo de no, sincrónico o digital? no, este programa es semipresencial. Ya, Tenemos clase, tiene un componente virtual sincrónico, que es el componente más fuerte, es clases viernes y sábado, ¿ya?
Virtual sincrónico es esto, lo que estamos haciendo a través de esta misma plataforma. Tiene Perfecto. también un componente menor, virtual asincrónico, que es a través del aula virtual, donde es autoaprendizaje, tú haces tareas que te dejan los profesores, tienes que resolver un caso con tus compañeros en línea, etc. Y clases presenciales son solamente 2 fines de semana en el semestre, Ya, perfecto. que son asignaturas, claro, por ejemplo, el taller de habilidades directivas o e-commerce, donde hay un tema del uso de los laboratorios de computación. Entonces, ese tipo de asignaturas se hacen presenciales, pero como yo te digo, es solamente dos fines de semana en el semestre. Y como tenemos varias sedes funcionando, ahí tú ves en qué sede te matriculas y es la que te quede más cercana, ahí es donde, que es Santiago, Antofagasta, Talca y Los Ángeles. Excelente. Ya. Muchas gracias por la respuesta. Me quedó claro. Perfecto. Sí, Anselmo, de hecho, como yo les comentaba, ahora nos toca justamente este fin de semana el inicio del curso que dicto yo, que es el de liderazgo y cambio organizacional. Claro, que ese es de segundo semestre, por eso parte ahora en marzo, porque el primer semestre de la Corte 2024 parte a mediados de abril, el 19 de abril. Perfecto. Diego también tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecer a Jesús, me pareció muy explicativa y muy interesante lo que mencionó. Yo creo que da efectivamente para tomar la clase y poder desarrollar de mejor manera el tema, porque es bien amplio. Así que gracias por compartir tus conocimientos, Jesús. Mi Gracias, Diego. pregunta es más bien práctica respecto del magíster. Este magíster tiene la duración de 3 semestres, ¿correcto? Sí, Entonces, para efectos prácticos, se estaría terminando si nos inscribimos ahora en julio del próximo año así es. 2025. Así es. Si tú trabajas rigurosamente el trabajo final de magíster, que es un plan de negocios, que ahí a veces los estudiantes se alargan un poquitito y como no son clases, un trabajo de tutoría junto con tu profesor guía, se hace de a parejas, algunos de los estudiantes, está la opción de pedir una prórroga por 6 meses Perfecto. adicionales. ¿Ya? Pero si lo haces rigurosamente en el plazo que indica el programa, estarías terminando en julio del próximo año. Perfecto. Esa era mi duda. Muchísimas gracias. Por nada. Gracias, Diego. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Otra cosa para contarles un poco del programa es que nosotros tenemos un convenio de doble grado con la Universidad Católica de Ávila en España, ¿ya? Tenemos clases en 2 asignaturas que las imparten unos módulos de esos cursos los profesores de Ávila y también tenemos una pasantía que es voluntaria a Ávila, que es una semana de seminarios, charlas, visitas de empresas, etc. Yasna tiene otra consulta. Sí, buenas tardes de nuevo. Buenas Lo que tardes. pasa es que igual me surgió una duda porque hace unos minutos dijiste que había 2 clases presenciales en el semestre, Sí, pero el programa que me llegó, por el que estaba súper decidida ya, que lo tomé, fue porque indicaba que había clases desde los días viernes, desde las 7 a las 11 y los días sábados de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esas clases entonces en su inmensa mayoría van a ser virtuales, no sí, pues presenciales. son virtuales, sí. Son así, Ah, súper, son así, ya. son telepresenciales. Ojo, hay un tema ahí que se da como referencia a ese horario, pero hay algunas asignaturas en el semestre donde la jornada del sábado se extiende un poquitito más.
Ya, por ejemplo, cuando son clases presenciales por el uso de los laboratorios, se extiende un poquitito más el sábado, el día sábado, y eso es porque, claro, el uso de los laboratorios, la interacción con el profesor, a los estudiantes a través del tiempo nos han pedido que se extendiera esa clase. Y el otro es cuando tenemos esta clase, te digo yo, con los profesores de Ávila, que en vez de hacer la clase viernes-sábado, en esos dos cursos, la hacemos en un fin de semana, el sábado completo, por el tema del horario, la diferencia horaria con Ávila. Son esas dos excepciones. Ya, muchas gracias por la aclaración. Súper clara. Perfecto. Súper. Yo creo que hay más Haríamos, yo preguntas. creo. Bueno, cualquier cosa nos pueden preguntar a nosotros en la página web también, correo, o a través de las ejecutivas que ustedes los contactaron también. Si quieren una entrevista para aclarar más dudas, no hay problema. Bueno, y cualquier tema relacionado con el engagement, ahí Jesús Sí, tiene les una dejo voluntad ahí, de oro. Los alumnos lo adoran. Así que ahí les dejo mis datos. Sí, bueno, yo feliz de haber estado con ustedes compartiendo este webinar. Traté de verlo de manera más resumida, como les comenté. Si están más interesados, pueden escribirme un correo y si no, nos estaremos viendo en un futuro en clase. Muchas gracias a María Soledad, Catherine, por organizar esta instancia y que tengan buenas noches ya, que puedan descansar. que estén muy bien. Gracias, Jesús, por tu charla muy buena. Gracias. Muchas Chao. gracias. Chao, gracias. Chao a Gracias por todos. todo. Chao. Que estén Chao, bien. Anselmo, Chao. Diego, Yasna. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Nos gracias. vemos. Hasta luego, que estén bien. Yo la vez pasada, Jesús,